Bienvenidos a Universidad para Líderes, soy Raúl Saldívar, el curso de hoy es Toma de Decisiones y Cambio. Qué bueno que usted está con nosotros. Lección número 1. La Iglesia y el cambio. Letra A. La Iglesia, una institución cambiante. Amigo mío, la Iglesia está formada por nosotros los seres humanos y cada generación los seres humanos cambiamos según el contexto en el que vivimos. De tal manera pues que la iglesia del siglo XXI no tiene nada que ver con la iglesia del siglo XVI o la iglesia primitiva, porque los seres humanos tenemos un pensamiento, una forma de hacer las cosas diferente. Por lo tanto, la iglesia es una institución que cambia y tenemos que tener en cuenta esto. Letra B. Los paradigmas y los principios. En su material usted va a encontrar lo que son los principios nunca se cambian. Los principios son aquellas verdades que tienen un valor eterno. Es decir, los principios como la Biblia es la palabra de Dios, eso no lo vamos a cambiar. La Trinidad, ese es un principio que nosotros tenemos y no lo vamos a cambiar por ningún momento. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo viene por segunda vez a la tierra. La celebración de la Santa Cena, por ejemplo, son principios que no vamos a cambiar. Entonces ahí es donde viene el tema de los paradigmas. Aquí en su material usted va a encontrar una definición de lo que es un paradigma, y los paradigmas es la forma de hacer las cosas. Los paradigmas es cómo usted hace las cosas, cómo decora la iglesia, cómo adora al Señor. Esas son las cosas que hay que cambiar. Entonces los principios no se cambian, los paradigmas hay que cambiarlos, y esto es importante que usted pueda hacer la diferenciación entre un paradigma y también entre un principio. Letra C. El cambio en la Biblia. Hablemos en primer lugar de Jesús y el cambio. Jesús es Dios y Él cambió todo. Si usted lee los testamentos, los evangelios, se va a dar cuenta que Jesús cambió las tradiciones de los judíos. Por eso los judíos increparon a Jesús en muchas ocasiones. Él vino y cambió toda la forma de hacer las cosas. Sanaba en el día de reposo, hacía cosas que era contrario a las tradiciones de los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba comprometido con el cambio. Número 2, allí en su letra C usted va a ver el número 2, es Pablo y el cambio. El apóstol Pablo era un individuo comprometido con el cambio. Todo lo que él propuso era algo completamente diferente a los cánones y tradiciones de los judíos, por eso se metió en problemas. Él entendió la importancia del cambio. Y cuando nosotros estamos comprometidos con el cambio, pues vamos a tener problemas con aquellas personas que están tratando de guardar las tradiciones y no se dan cuenta que los seres humanos cambiamos, que las generaciones van modificando una serie de formas de hacer las cosas, de paradigmas, y que tenemos que actuar en consonancia para poder estar al día, para poder ser vigentes y efectivos. Lección número 2. El cambio y el crecimiento. Letra A. Misión de Universidad para Líderes como un paradigma de cambio. En su material usted se va a dar cuenta acerca de lo que es Universidad para Líderes, una institución que ha cambiado todos los paradigmas de hacer educación teológica. Por ejemplo, tradicionalmente la educación teológica se llevó a cabo y todavía se lleva a cabo en las instituciones, en un centro donde todo mundo converge ahí. Universidad para Líderes ha creado o ha modificado esos conceptos y estamos hablando de un campus en una iglesia. Es decir, y en ese campus el pastor de la iglesia es el rector. En este momento tenemos cualquier cantidad de campus en diferentes países de América Latina, de África, y una iglesia es un campus, el pastor es un rector. Por ejemplo, cuando usted va a una universidad, usted se encuentra con un programa enlatado. En Universidad para Líderes, las iglesias, las denominaciones pueden crear su propio menú de materias, y además de crear su propio menú de materias, entonces puede crear sus propias carreras. Esos son paradigmas que hemos cambiado y que va a tono con la generación en la que nosotros vivimos. En su material va a encontrar los lemas o el lema de Universidad para Líderes, que dice que crecer es el fruto de la educación,
que transformar es el fruto del crecimiento, que nosotros estamos transformando porque el objetivo final de nosotros los seres humanos es servir y que finalmente debemos servir para existir. Letra B. Dos fuentes de cambio. Ahí vamos a ver en su material dos aspectos muy importantes. El cambio que viene de afuera y el cambio que viene de dentro. Ese es el primero. Es decir, el cambio que viene del entorno de afuera se origina en situaciones que nos obligan a cambiar. Es decir, las cosas que están ocurriendo afuera de nuestra vida nos obligan a que nosotros cambiemos. Por ejemplo, nos aumentaron la renta del local que estamos alquilando para la iglesia. Entonces ya no es posible, mejor invirtamos, hagamos algo y tengamos nuestro propio edificio. Ahí hay una situación externa que nos obliga a hacer un cambio. Y podría mencionar cualquier tipo de situaciones, pero lo primero es que hay situaciones externas a nosotros que nos obliga a que no sigamos en la situación en la que estamos. Y luego vienen las internas, lo que viene de adentro, que tiene su origen en situaciones que se dan en el seno de una organización. La presión del cambio interno puede ser el resultado de una nueva visión, de una nueva renovación, cuando el líder, cuando el pastor recibe de Dios una nueva visión, una visión fresca, que necesita cambiar toda la infraestructura de su ministerio, porque Dios quiere llevarlo a estadios maravillosos y grandes. Entonces allí es cuando surgen esos cambios internos, y estos son los que provocan revoluciones y transformaciones espectaculares. Y esto ha ocurrido en América Latina con todo este movimiento de las mega iglesias y demás. Letra C. Tipo de cambio. Número 1. El cambio en la estructura de la organización. Las estructuras organizacionales necesitan cambiar. Es decir, las estructuras tradicionales, que nos habla de una directiva con vocales, con fiscales. En el siglo XXI, en la sociedad en la que nosotros vivimos, ese tipo de estructuras no necesariamente funcionan con la nueva generación. No estoy diciendo que son malas, estoy diciendo simple y sencillamente que con la nueva generación no tiene tanto eco. No tiene tanto eco como lo tuvo en el pasado. Entonces hay que cambiar algunas cuestiones estructurales, cómo se organiza la iglesia, el ministerio. Ese es un tipo de cambio, la estructura, cómo se toman las decisiones, cómo se hacen las cosas en la organización, en la iglesia. A veces hay que cambiar para que la organización pueda ir adelante. Luego vienen los cambios de ambiente físico. Eso ocurre en nuestras casas, nos aburre ver las cosas en el mismo lugar, el mismo color, y entonces es cuando nosotros provocamos cambios en el ambiente, y eso es importante. La iglesia debe estar constantemente cambiando. Piense usted en los coches, es decir, los carros, en otro país dirían carros. Cada año hay un modelo diferente. Las grandes empresas y organizaciones tienen un departamento donde hay una persona que está siempre pensando qué es lo que va a cambiar, los ambientes, los entornos, y todo va de acuerdo a las nuevas generaciones que van surgiendo, los colores, la forma de vestir, todo ese tipo de cosas. Y luego hay otro tipo de cambio, que es el cambio en las personas. Las personas necesitamos cambiar nuestra mentalidad, la forma de pensar, la forma de hacer las cosas, para que puedan ser las cosas diferentes. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Número 4, el cambio de la cultura. Es decir, nosotros hablamos que en América Latina está la cultura de pedir siempre, la cultura de extender el brazo para que nos den, no para dar, la cultura de pensar que somos pobres, que somos corruptos, que al gobierno se va a robar y ese tipo de situaciones. Amigo mío, la cultura tiene que ver con todo ese bagaje, esa forma de hacer las cosas que se nos inculca desde la niñez, desde la cuna. Hay que cambiar la cultura de hacer las cosas. Hay que cambiar eso porque urge que nosotros vayamos innovándonos y transformándonos para que mantengamos la vigencia, amigo mío. Esto es importante, mantener la vigencia. Lección número 3. Fuerzas que impulsan o que detienen el cambio.
Letra A, las fuerzas impulsoras. Las fuerzas impulsoras, usted lo va a leer en su material, son aquellas que promueven el cambio. También se le llama agente de cambio. No es cualquier persona la que puede promover el cambio. Esto hay que entenderlo. El líder puede promover el cambio, el pastor, el presidente de una organización, pero no la persona que barre el edificio, por decir algo, o la persona que cuida los coches. No, hay personas que son las que tienen la autoridad y el poder para hacerlo. Ahora, veamos entonces dos elementos clave. Primero, el status quo. La palabra status quo viene del latín, que quiere decir en el estado donde yo estoy actualmente. Esto me obliga a cambiar. Si yo estoy en una situación económica, financiera, bueno, pues entonces yo voy a usar la cabeza, voy a comenzar a trabajar porque planifico que dentro de tanto tiempo no voy a estar en esta misma situación. O me encuentro en una situación de ignorancia, entonces yo comienzo a planificar mis estudios porque en 5 años yo voy a ser un experto en esta materia. El status quo me obliga a cambiar, porque yo no quiero seguir pensando como pienso, haciendo lo que estoy haciendo, necesito cambiar. Mi estado actual me provoca insatisfacción, por lo tanto yo establezco una ruta hacia el éxito y comienzo por donde tengo que comenzar. Y déjame decirte algo, lo primero para comenzar tiene que ver con el estudio. Número 2, el estado deseado. Esto es una fuerza que me impulsa al cambio. Es decir, ¿dónde quiero estar yo dentro de 5 o 10 años? Entonces, el deseo de tener o de estar o de hacer algo, eso me va a llevar a mí a hacer cualquier cantidad de sacrificios y esfuerzos y pagar cualquier cantidad de dinero porque yo deseo estar en un lugar. Porque hay un estado en el cual yo deseo estar. Estas son fuerzas que impulsan el cambio en una organización, que impulsan el cambio en un ser humano. Letra B, fuerzas limitantes. Así, amigo mío, como hay fuerzas que te impulsan, así hay fuerzas que te detienen. Esto es importante. En las iglesias, en las organizaciones, siempre hay gente y hay situaciones y circunstancias que van a tratar de detener el cambio. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, una iglesia que ya tiene sus tradiciones y que no pasa de las mismas 10, 20 personas de siempre, necesita cambiar, pero va a haber fuerzas que van a limitar esto. Las fuerzas limitantes son aquellas que impiden que el cambio ocurra. Siempre hay personas que quieren guardar las tradiciones, personas que quieren seguir haciendo las cosas como la hizo su abuelita, entonces van a seguir jorobados. Y no podemos permitir que esas fuerzas nos detengan, tenemos que contrarrestarlas y vencerlas. Ahí se va a dar cuenta que al final de esta lección hay lo que nosotros llamamos preguntas para reflexionar. Yo le invito a usted a que reflexione, conteste estas preguntas porque esto le va a permitir a usted conocer mejor esta temática y profundizar más en el tema. Lección número 4. El proceso de implantación del cambio. Letra A, la implantación del cambio. Número 1, establecer el sentido de urgencia. Si yo soy el pastor de una iglesia y ya estoy harto de una situación de esta iglesia no crece o esta iglesia no tiene una visión clara y definida, entonces yo tengo que, en primer lugar, presentar la urgencia del cambio. Esto es fundamental. Yo tengo que tener un sentido de urgencia. ¿Qué quiere decir eso de sentido de urgencia? Quiere decir que hay que hacerlo ayer. Ayer era tarde ya, hay que hacerlo, urge, tenemos que hacerlo. No podemos esperar un día más. Porque, mi hermano, la vida es tan efímera, tan corta, que perder un día es lamentable. Realmente lo vamos a lamentar en el futuro. Entonces, aprovechémoslo y establezcamos el sentido de urgencia. Para mayor información sobre este tema, usted va a ver su material. Número 2. Hay que crear una coalición suficientemente poderosa. No solo basta con crear ese sentido de urgencia, sino también que se necesita crear una coalición. Es decir, hay que unirse. El grupo de personas que está conmigo tiene que unirse en un mismo sentir, en un mismo pensamiento y hacer una coalición. Y vamos a empujar la carreta en el mismo sentido. Esto es poderoso. Porque a veces por eso es que no ocurre el cambio. Entonces, implantar el cambio, tengo que establecer el sentido de urgencia, pero también tengo que
efectuar una coalición lo suficientemente poderosa. Número 3, tengo que desarrollar una visión y una estrategia. Ya se creó el ambiente de cambio, hay un consenso de los líderes, ahora se necesita desarrollar una visión y una estrategia, y la visión no es más que la descripción clara y definida de dónde quiero yo llegar, de dónde quiero yo llegar y dónde estar. Esto es fundamental, esto es clave. Entonces, y la visión se recibe de Dios, y la visión siempre es más grande que yo, es más grande que mi bolsillo, es más grande que mi capacidad intelectual. La visión de Dios es una visión extraordinaria, más allá de mis fuerzas. La tierra prometida, el salir de Egipto, el vencer a Goliat, el callarle la boca a los leones, eso es más grande que yo. Y esa es la visión que Dios me da, conquistar un imperio, hacer cosas maravillosas y extraordinarias. Dios las pone en nuestro corazón y tenemos que desarrollar esa visión y una estrategia. Número 4, una vez que eso está claro, tenemos que comunicar esa visión a nuestros feligreses, a nuestros seguidores. Tenemos que decirle, señores, esta es la visión que hemos recibido de Dios y vamos a empujar la carreta hacia esta dirección, y este es el siguiente paso, yo comunico. Y número 5, eso lo va a encontrar en su material, vamos a empoderar a las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que las vamos a capacitar, las vamos a educar, las vamos a enseñar, les vamos a decir, señores, así es como vamos a llegar a la tierra prometida, así es como vamos a vencer a Goliat, así es como vamos a realizar esta cruzada evangelística o evento de evangelización, así es como vamos a convertir esta iglesia raquítica en una iglesia de influencia en esta ciudad. Así es como vamos a mejorar las finanzas de la iglesia. En 10 años vamos a dejar de tener los problemas que estamos teniendo, qué sé yo. Hay que empoderar, hay que educar a la gente. Universidad para Líderes ayuda a través de la educación a empoderar a la gente, a hacer cosas grandes y maravillosas, a cambiar esa mentalidad, y esto es importante. Letra B, aplicando el cambio en la Biblia. El cambio no siempre es bueno, y un cambio mal aplicado puede dañar más que beneficiar. Por tanto, este debe ser planificado, y lo más importante de todo es que el cambio sea dirigido por Dios. Es decir, hay cambios que son negativos. Esto es importante tenerlo en cuenta, y por eso antes de efectuar el cambio, entonces tenemos que tener claro que es Dios quien está detrás de nosotros. Tenemos que seguir todo un procedimiento. Esta clase es clave y fundamental porque le da a usted las herramientas para implantar el cambio, no solamente en su vida ni la de sus seguidores, sino de la iglesia o la organización en la que usted está trabajando y funcionando ahora. Porque si usted no sabe implantar el cambio, entonces usted puede provocar una división en la iglesia, puede provocar que la empresa se venga abajo y una serie de situaciones negativas. Letra C. Errores comunes cuando se hace el cambio. Número 1, no mover a la gente de su estado de complacencia. Ese es un error que comete el líder o el pastor de la iglesia. Si no logramos sacar a la gente de su estado de complacencia, la gente cuando esté en su estado, qué bien estoy aquí, me encuentro aquí relajado, en una rutina. Si no logramos sacar a esa gente de ese estado de complacencia, entonces no vamos a provocar ni hacer ningún tipo de cambio. 2, fallar en no crear una coalición hacia el cambio. Si no creamos ese equipo de trabajo, si no comprometemos a otras personas con nuestra visión y empujamos la carreta hacia una dirección todas o todos, no vamos a hacer el cambio. Y otro error es subestimar el poder de la visión. Un cambio no tiene como trasfondo una visión clara. Que no tiene una visión clara, entonces condena cualquier proyecto. No está clara la visión. Pues amigo mío, si tú no miras bien y estás viendo con unos anteojos todos borrosos, vas a tropezar y te vas a dar un golpe. Entonces debe estar claro para poder ver claro y poder saber dónde ir claramente y no tropezar. La visión debe estar claramente establecida. Esto es fundamental, esto es importante. 4, no comunicar la visión apropiadamente. Una visión confusa, inconsistente y no claramente definida, entonces es un error. Número 5, convertirse en un obstáculo para la visión. Un líder que promueve un cambio, pero que se convierte al mismo tiempo en un obstáculo, hace que sus protagonistas o seguidores se desmotiven.
Tenemos que ser consistentes entonces con la visión y tenemos que estar constantemente animando y motivando a las personas alrededor de esa visión, porque una visión poderosa puede hacer cosas maravillosas. Número 6, declarar la victoria demasiado temprano. Hay que cazar la liebre, decimos nosotros, antes de comérsela, y no vamos a declarar la victoria antes de que sea lo justo. Y número 7, el fallo en crear victorias de corto plazo. Es decir, el proceso del cambio es un proceso largo, pero hay que crear algunas estaciones y celebrar las victorias en esas estaciones hasta que logremos el final completo. Entonces, ¿por qué? Porque si la victoria está de aquí a 5 años, pues a los 2 años la gente se nos desanima. Entonces tenemos que crear estaciones en el año 1, en el año 2, en el año 3 y la gran victoria en el año 5. Es decir, tenemos que crear estaciones en ese largo proceso que nos va a llevar a cambios extraordinarios. Número 8, y finalmente, la negligencia en fijar los cambios en la cultura de la organización. Cuando hablamos de negligencia, en este apartado nos referimos a la falta de acción de parte del líder en efectuar los cambios de cultura. Recuerda que yo hablé que había que cambiar la cultura de hacer las cosas. Cuando nosotros fracasamos y somos negligentes en cambiar la cultura de hacer las cosas, entonces ¿qué ocurre? Pues ocurre de que no vamos a lograr implantar el cambio, porque esto es clave. Tenemos que cambiar la cultura. Si la gente antes llegaba tarde, pues cambiemos la cultura por aquella que la persona va a llegar media hora antes o 1 hora antes. Si antes la cultura de las personas era terminar a 1 hora, ir 1 milla, como dice la palabra de Dios, vamos a inculcar la cultura de que vaya 2 millas, es decir, que haga más de lo que se le pide, más de lo que está supuesta a hacer. Ese tipo de cosas positivas que hace que un ministerio, que una iglesia, que una empresa progrese. Lección número 5. El proceso de la toma de decisiones. Aquí ya hemos hablado hasta aquí del cambio. Ahora en la lección 5 en adelante vamos a hablar de la toma de decisiones. Esto es interesantísimo porque usualmente en un seminario no se nos habló de cómo tomar las decisiones. En la letra A va a ver usted las generalidades. Generalidades. Toma de decisión siempre comienza por decidir o no decidir. Cuando usted decide algo, está tomando una decisión, y cuando no decide, también está tomándola. En su material va a encontrar bajo este epígrafe todo lo relacionado a lo que es toma de decisiones. Número 1, ¿qué es tomar una decisión? Una decisión es la selección entre 2 o más alternativas que ocurre en numerosas y diversas situaciones de vida. Es decir, cuando hay diferentes alternativas, usted tiene que seleccionar una de esas. Por ejemplo, ¿estudio o no estudio? ¿Invierto este dinero o no lo invierto? Amigo mío, la inversión en el estudio no es negociable. Eso está suficientemente claro, como dice el pasaje de Eclesiastés 10:10. Si el hacha no se afilare, habrá que golpear con mayor fuerza. Es decir, si yo estoy cortando, si yo estoy podando, no está bajo el tapete de la discusión si yo voy a afilar el hacha o la podadora. No, si lo estoy haciendo, entonces tengo que hacerlo, porque de lo contrario tendré que hacerlo con mayor dificultad del trabajo, y eso es un complejo. Número 2, el proceso de la toma de decisiones. Mire qué interesante. En su material usted va a encontrar todo el proceso. Yo voy simplemente a enumerarlo. Yo lo invito a que usted estudie profundamente estos detalles. Por ejemplo, definir el propósito sobre lo que es exactamente lo que se debe decidir. Número 2, evaluar el impacto de tomar o no tomar las decisiones. Número 3, enlistar o enumerar las opciones disponibles, evaluar las opciones, escoger entre las opciones disponibles y convertir la opción seleccionada en acción. Ese es todo el proceso que usted debe seguir al momento de tomar una decisión para hacer cambios maravillosos, extraordinarios, grandiosos en su iglesia, en su ministerio, en su organización, en su vida. Número 3, tipos de decisiones en el liderazgo. Hay decisiones, usted va a verlo en su material, de emergencia, hay decisiones estratégicas y hay decisiones operativas. Es decir, hay diferentes clases de decisiones. Veamos las decisiones de emergencia. Es decir, son situaciones sin precedentes, se toman decisiones en el momento. No hay
tiempo de planificar, cuando hay un accidente, cuando hay una situación donde usted tiene que actuar ya, tiene que decidir ya. Pero hay decisiones estratégicas, es cuando usted decide en base a metas, objetivos, y usted convierte aquello en planes específicos. Este es un tipo de decisiones más exigente en el ministerio, en la iglesia. Debemos tomar decisiones estratégicas que deben ser producto de la planificación, de la reflexión y del estudio. Y luego vienen las decisiones operativas, son necesarias para la operación de la organización e incluye resolver situaciones diversas de índole administrativas. Número 4, formas de tomar decisiones. Un líder debe tomar la mejor decisión posible con la información que tiene disponible. Entonces, en su material usted va a ver dos tipos de decisiones. Las decisiones intuitivas, este tipo de decisiones se basa en la cantidad de información con la que cuenta el líder, asumiendo que el no tomar una decisión no es viable, va a encontrar mayor información en su material. Y luego las decisiones lógicas o racionales, que están basadas en el conocimiento, en las habilidades y en la experiencia. Letra B, tipos y condiciones en la toma de decisiones. Número 1. Decisiones programadas y no programadas. En su material usted va a ver cuáles son unas y otras. Sobre los tipos de decisiones se dice lo mismo en todos los textos. Las decisiones programadas son las que se toman para procesos rutinarios que se producen de manera frecuente y no necesitan consideraciones ni análisis. Y las no programadas, pues exactamente lo contrario. Le invito a que estudie mayormente este tema en su material. Número 2, condiciones que pueden presentarse. También hay coincidencia en las condiciones que pueden presentarse al tomar decisiones. La situación de certidumbre es cuando se cuenta con la información relativamente confiable sobre las alternativas de elección, así como para pronosticar el resultado de la decisión. Y para mayor información sobre este tema, yo le invito a que vea su material. Letra C. Las indecisiones, causas e impactos principales. Si las decisiones inician el proceso de liderazgo y mueven el trabajo en los ministerios e iglesias, su ausencia o postergación pueden afectar la efectividad o el impacto. Y ahí en su material usted va a ver los propiciadores de la indecisión. Están en la indeterminación, cuando usted no determina hacerlo, cuando tiene una información insuficiente, la inoportunidad, la sensación de precipitación, desorganización, temor al fracaso. Esto provoca indecisión. Y a veces la indecisión es fatal porque no le impide a usted tomar una decisión que necesita, que urge tomar en su vida. Aquí hay una serie de elementos en su material que le pueden ser a usted de utilidad para erradicar o vencer ese tipo de indecisiones que le impiden tomar las decisiones que necesita hacer. Número 1, las técnicas sugeridas en las toma de decisiones. Esto es fundamental. Lo que voy a decir ahora es clave, es importante. Tómelo en cuenta, por favor, estúdielo con mayor profundidad en su material, reflexiónelo. Número 1, reconocimiento. En la primera etapa, el líder identifica la necesidad de tomar decisiones. Se requiere que el líder tenga algún grado de experiencia para determinar fácilmente las situaciones. Número 2, identificar. Una vez que se ha determinado la necesidad, entonces es necesario identificar las fronteras financieras, funcionales, criterios sobre la calidad, garantías y demás. Esto es clave. Priorizar, establecer primero lo primero en la toma de decisiones. Luego desarrollar. Haremos una lista de opciones que tenemos sin importar si estas son válidas o no. Y esa lista se puede hacer sin importar el orden. Se procede a obtener la mayor cantidad de información posible. Usted está desarrollando. Luego va a evaluar qué es lo más conveniente, qué es lo menos conveniente, etc. En su material también usted va a encontrar lo que nosotros llamamos actividades. Y yo le invito que usted rellene todos estos cuadros porque esto va a afianzar, va a reforzar el conocimiento. Número 2, comportamiento en la toma de decisiones. A continuación es objeto de análisis las conductas que un líder debe o adopta al momento de tomar las decisiones. Por ejemplo, nunca decida en caliente. Es decir, usted se enfadó, ocurrió una situación y dice voy a hacer esto y se va de primas a primeras. No lo haga. En caliente no. Piense, reflexione,
dese su tiempo. No se dé mucho tiempo, algunas veces no hay mayor cosa que hacer, pero no en caliente. Escriba las opciones posibles, porque a veces se nos va, hay que escribir. Valore y anote las ventajas y las inconveniencias. Luego, mire el pasado, conteste cómo me fue cuando decidí algo parecido. En fin, en su material usted va a encontrar algunas claves o tips, como diríamos nosotros, para que usted vea cómo se deben o no se deben tomar algunas decisiones, etc. Y siempre en su material va a encontrar las preguntas para reflexionar. Lección número 6. Toma de decisiones y riesgos. Amigo mío, claro, hay riesgos en la toma de decisiones. Letra A. Riesgos y la toma de decisiones. En este inciso vamos a abordar de una manera sencilla el tema de cómo resolver problemas. El riesgo es la antesala de los problemas, entonces debemos asegurarnos que el primero no llegue al segundo. Entonces, ahí hay 4 consejos claros en su material. Número 1, identifique los posibles riesgos. 2, defina las acciones que usted va a tomar si ocurre tal o cual situación. Tomar acciones definidas para evitar esos riesgos y monitorear cada riesgo periódicamente para que este no se haga una realidad. Fíjese qué consejos tan interesantes y todos estos detalles hay que tomarlos en cuenta. Una vez que un riesgo es una realidad, entonces este ha pasado al estado de problema. Esto es importante. Cuando ya tenemos la situación, entonces ya no es un riesgo, ya tenemos un problema. Entonces ahora necesitamos saber cómo vamos a resolver el problema, y aquí en su material usted encuentra también algunos claves. Por ejemplo, descubrir el problema, identificar la raíz del problema, buscar las soluciones posibles, analizar cualquier solución identificando cuáles son las consecuencias de cada una de ellas y finalmente seleccionar la solución posible. Letra B. El temor al fracaso e indecisión. A veces, amigo mío, el miedo a fracasar, a que nos vaya mal, a que no aprobemos el examen con la mejor calificación, a que fracasemos en este proyecto de construir un edificio para la iglesia o lanzarnos en un proyecto de crecimiento, el miedo a quedar en ridículo, a que se rían de nosotros, entonces nos lleva a cruzarnos de brazos, a la indecisión, a la rutina y a seguir en el status quo. Amigo mío, venzamos. Yo lo invito a usted, lea su material y mejore todos los elementos que se requieren para que venzamos el temor a la indecisión, al fracaso y vayamos adelante. Algunas personas no se deciden porque se consideran poca cosa, no sirvo, nadie me quiere, he fracasado en la vida en todo. No, levantemos la autoestima, somos hijos de Dios, podemos hacer las cosas. Letra C, manejo de los riesgos. Riesgos como una condición bajo la cual una situación no deseada puede pasar de una posibilidad a una realidad. Los riesgos no pueden evitarse por ningún miedo. O sea que si invertimos tanto dinero podemos fracasar y perder el dinero. Pero ostras, si no invertimos no vamos a ganar, no vamos a hacer nada pues en la vida. Tenemos que arriesgarnos y tenemos que invertir y tenemos que hacer lo que corresponde. Aquí en su material usted va a leer el manejo de los riesgos y va a ver 4 principios o puntos que le van a ayudar a usted a manejar los riesgos. Número 1, identifica el riesgo. 2, analiza el riesgo. 3, tenga un plan de acción. Y finalmente, monitorea el riesgo. Y esto aparece explicado y analizado aquí en su material. Por lo tanto, yo lo invito a que usted lo estudie para que pueda aprender el conocimiento de una mejor manera. Letra D, la fe y el manejo del riesgo. Pareciera que al hablar del manejo de riesgo y la fe fueran 2 cosas completamente incompatibles. Con mucha frecuencia se hace referencia a la expresión que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sin duda no se puede dudar de eso. Pero la fe es eso, esa es la fe. Y el riesgo son 2 cosas que van de la mano. Es decir, ¿cómo interpretamos esto? Es bien sencillo. Cuando Dios me está dirigiendo, y esto quiero dejarlo claro, cuando Dios me está dirigiendo a algo, sí, desde la perspectiva humana hay un riesgo, pero si Dios está detrás de eso no hay riesgo. Cuando David iba contra Goliat no había ningún riesgo. Ahora, si el riesgo de
si el riesgo, si el hombre tiene miedo y comienza a dudar de Dios, entonces ahí sí, el hombre tiene realmente riesgo. Pero si nosotros creemos, nos va a ir bien. A menos que no estemos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, o a menos que Dios quiera darnos una pequeña clase, una lección, qué sé yo, entonces Dios va a permitir cosas. Pero cuando Dios nos manda a hacer algo, cuando estamos en la perfecta voluntad de Dios, hombre, amigo mío, no hay riesgo, no hay riesgo, no va a ir bien. Pero tenemos que estar seguros de que Dios está detrás. Lección 7. Toma de decisiones y estilo de liderazgo. Letra A. El líder autocrático participativo. Bien, un escritor ha explicado un modelo de toma de decisiones donde un líder puede adoptar dos posturas. La de un líder altamente participativo o la de un autocrático. Esto es siempre un problema porque el líder autocrático es usted va a hacer esto, aquí mando yo soy el jefe y un montón de historias. El participativo se sienta, platica con la gente, con sus seguidores, con sus feligreses, vamos a tomar decisiones, díganme cosas, lo que usted me está diciendo me puede decir, me va a ayudar, vamos a participar. Quizás este tipo de liderazgo sea más efectivo que el autoritario, aunque en algunas ocasiones es necesario ser un líder autoritario, pero no siempre. En su material usted va a ver algunos elementos muy importantes donde el líder que toma la decisión individualmente utilizando la información que él o ella tiene en ese momento, el líder obtiene la información necesaria y luego decide basado en esa información. Estos son algunos principios, una lista de forma de tomar decisiones. Cada decisión que un líder toma afecta a alguien, afecta a otras personas, por eso hay una serie de reglas. Antes de tomar una decisión está la regla de la información, la regla de la confianza, la regla del problema complejo, la regla de la aceptación, la regla del conflicto. Todo esto lo va a ver en mayor detalle en su material. Letra B, las decisiones y la proactividad. La proactividad es actuar antes de que las cosas ocurran. Entonces, ¿qué relación tiene esto con las decisiones? Amigo mío, porque uno tiene que decidir y tomar decisiones antes de que las cosas ocurran. Uno tiene que saber cuáles son las posibles cosas que pueden ocurrir y tomar las decisiones para evitar el fracaso, los riesgos y los problemas, en otras palabras. Los riesgos no se pueden evitar, los problemas. Entonces, tenemos que ser proactivos, es tomar las decisiones y actuar antes de que las cosas que nos van a perjudicar en nuestro proyecto y en nuestra vida ocurran. Consecuencia en la toma de decisiones. Número 1, consecuencias de tomar decisiones correctamente. Hombre, los seguidores se van a sentir motivados y van a querer seguir con nosotros. Van a estar bajo nuestro liderazgo, contentos porque lo que hemos hecho es correcto, los bendice, los beneficia, los prospera. 2, porque hay un sentido de dirección de grupo. Los seres humanos necesitamos tener un sentido de dirección y cuando tenemos éxito, eso es lo que se logra. Además, mantiene la unidad del grupo cuando tenemos éxito y se fortalece el liderazgo. A contrario sensu, número 2, consecuencias de no tomar las decisiones correctamente. Perdemos credibilidad. Claro, si yo tomo una decisión y llevo a mi gente al fracaso, a una derrota, entonces pierdo la credibilidad como líder. La inseguridad, divisiones y conflictos y la inconsistencia. Para mayor información, lea su material, ahí encontrará mayor información. Y finalmente, la toma de decisiones y la comunicación. La toma de decisiones es de vital importancia para que la organización cumpla sus objetivos o se lleve a cabo su visión. Una falla en la toma de decisiones puede ser fatal o dolorosa dependiendo de la importancia. Un buen líder debe ser un comunicador por excelencia y debe estar siempre en contacto con sus seguidores. La comunicación es algo completamente importante en el desarrollo del liderazgo. Qué bueno que usted ha estado conmigo en esta clase, toma de decisiones y cambio. Que el Señor le bendiga. Universidad para Líderes se siente complacida y privilegiada de que usted nos dé esta oportunidad de participar en la formación de su vida y en su educación. Muchas gracias.